lo ha decantado la Corte en recientes pronunciamientos, tal postura puede resultar mayormente garantista, toda vez que en las estimaciones de los sujetos procesales puede dotar de mayores insumos a la judicatura y adoptar una decisión acorde con los petitum elevado. Así se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en la SU 220 del 2024. Además, de otro lado, el segundo aspecto a evaluar es que por las conductas por las que se profiere condena contra Uribe Vélez, esto es soborno en la actuación penal y fraude procesal, cuya punición parte de un monto superior a 4 años e inferior a 8, en tanto el acusado indistintamente de la pena que se impondrá, se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión, acogiendo la pacífica postura del alto cuerpo colegiado que sobre el particular ha establecido. Tal razonamiento, comillas, no sobra precisarlo. Consulta la posición pacífica de esta sala, plasmada en el auto AP 3498 del 2023, en el que se reiteró lo expuesto en la SP 3050 del 27 de julio del 2021, radicado 58743. En realidad, la interpretación sí parte de un error, porque dicha norma, el artículo 38b del Código Penal, prevé que el referente para establecer si se cumple el presupuesto objetivo del sustituto penal no es el monto de la pena efectivamente impuesta, sino el de la prevista legalmente. La postura de la censora deviene entonces de una incorrecta intelección del citado canon, porque considera que para otorgar la prisión domiciliaria resulta suficiente que la pena infligida en la sentencia no supere los 8 años de prisión. Sin embargo, la citada disposición no demanda tal postulado y, por el contrario, es clara al sostener que el guarismo a analizar es la pena mínima fijada en la ley para el delito por el cual se da la declaratoria de responsabilidad. Es decir, resulta irrelevante el monto de la sanción privativa de la libertad, individualizado o finalmente impuesto, cierra comillas. Así las cosas, entonces, anunciado el sentido del fallo, señora fiscal, tiene usted el uso de la palabra para que se pronuncie en relación con las circunstancias a tener en cuenta al momento de dosificar la pena y conceder los mecanismos de sustitutivos de la pena privativa de la libertad, conforme al artículo 447. Gracias, su señoría. Conforme al traslado y escuchado el sentido de fallo, efectivamente el mismo señala la ley 906, lo es con el fin inicial de señalar las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes del culpable. Frente a este aspecto, como lo ha señalado usted, ante la renuncia al derecho de guardar silencio por parte de la persona aquí acusada, Álvaro Uribe Vélez, las mismas son conocidas ampliamente. Frente a la probable determinación de la pena, su señoría, tenemos que efectivamente su sentido de fallo lo es por un concurso de conductas punibles, soborno en la actuación penal, del artículo 444A, en concurso homogéneo por 3 eventos y en concurso heterogéneo por el delito de fraude procesal, artículo 453, por 2 eventos. Entonces, su señoría, para la tasación de la pena debe tenerse en cuenta lo normado en el artículo 31 del Código Penal frente al concurso de conductas punibles, en donde se establece que para eventos como el aquí presente, la persona será sometida a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto. Y para la individualización de la pena, su señoría, debemos tener igualmente que fueron establecidos y probados en este juicio las circunstancias de menor punibilidad del numeral primero del artículo 55 y las de mayor punibilidad del artículo 58, posición distinguida, numeral noveno, y la coparticipación
del numeral 10. Y esos aspectos son fundamentales con base en lo normado en los parámetros del artículo 60 y 61 del Código Penal, en donde al momento de individualizar la pena se establecen los cuartos punitivos en los cuales debe ubicarse su señoría. Tanto el delito de soborno en la actuación penal como fraude procesal establecen unos parámetros de la pena de prisión de 6 a 12 años, una pena de multa que es mayor para el delito de soborno en la actuación de 50 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales, mientras que para el fraude procesal es de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales. Así las cosas, como lo establece el artículo 61 del Código Penal, al concurrir circunstancias de menor punibilidad, una y dos. Recordemos que una vez fijada la responsabilidad, el fallo de sentencia condenatorio por parte de la juez Heredia, cada uno de los intervinientes, en este caso la fiscal que estaba hablando, también los representantes de las víctimas y claro, la defensa, tendrán la posibilidad de intervenir. Es allí cuando seguramente la defensa del expresidente Álvaro Uribe solicitará en apelación este caso. Quiero darle la palabra muy brevemente a Rafael Nieto para preguntarle su primera reacción tras hacerse oficial lo que de alguna manera ya se anticipaba, Rafael, la posibilidad de que el expresidente Uribe fuera condenado, al menos por estos dos delitos, el soborno en proceso penal y también lo que tiene que ver con el fraude procesal. ¿Se confirma eso? ¿Qué piensa, Rafael? José Manuel, esta mañana muy temprano decíamos que todo mostraba que la juez iba en esa dirección, incluso lo dijimos en la introducción claramente política e ideológica que hizo antes de empezar a hacer la lectura parcial de su decisión. Eso primero. Segundo, no deja de ser muy preocupante que la base de todo el ejercicio para establecer la responsabilidad en cabeza de Álvaro Uribe Vélez esté sobre la idea de unas pruebas que son ilegales, por un lado, y de la violación del secreto de las comunicaciones entre un abogado y su cliente. Y tercero, porque me parece que hay que decirlo, en algunos casos sobre una decisión contrafáctica que dice cosas contrarias a lo que quedó probado en el expediente, como por ejemplo que había un conocimiento personal de Monsalve en relación con Álvaro Uribe Vélez, o que Monsalve fue parte de un grupo paramilitar. Ambas cosas quedó demostrado que no son ciertas. No deja de ser muy preocupante el sentido del fallo y las bases por las cuales se toma la decisión. Rafael, está hablando en este momento la fiscal del caso, Marlene Orjuela, y ella, antes de que entráramos con esta entrevista, hablaba sobre la tasación de la pena. Habla de una tasación con el delito de mayor punibilidad. Esto, para nuestros televidentes, por favor, ¿nos puede explicar en qué consiste esa solicitud que va a hacer la Fiscalía a la juez? No sé qué es lo que va a decir la juez, pero lo que se hace usualmente es que se establece la pena con base en el delito que tiene mayor número de meses de prisión, el que tiene mayor punibilidad, y por tanto eso es probablemente lo que se haga en este caso, es lo que intenta explicar la fiscal del caso, Joan. Rafael. Sí. Pues Rafael Nieto, gracias por darnos luces a propósito